3 hombres con chalecos tácticos irrumpieron en una casa, diciendo ser inspectores de la JOA, y comenzaron a registrar sin orden ni derecho. Durante años, intimidaron a vecinos vulnerables, ocultando su abuso detrás de supuestas normas comunitarias. Pero esta vez tocaron la puerta equivocada, la casa de Jason Mills, un verdadero oficial de policía. Y escuchen bien cómo este caso dio un giro inesperado, y por qué, al final, la justicia triunfó. Era una mañana tranquila en Henderson, Nevada. El tipo de mañana que rara vez disfrutaba. Jason Mills, detective condecorado del departamento del sheriff del condado de Clark, estaba fuera de servicio. Nada de radio, nada de uniforme, solo él, su casa y su perro Duke. Un Doberman viejo pero aún alerta. El café humeaba en la cocina, en la sala, la televisión susurraba las noticias con el volumen al mínimo. Jason revisaba con calma su armario personal, asegurándose de que todo estuviera en orden. Era un hombre metódico, alguien que encontraba paz en la rutina. Duke dormía a los pies de la ventana, respirando lento. La esquina era casi perfecta, hasta que se rompió de golpe. ¡Boom! La puerta principal voló por los aires como si hubiese sido golpeada por un ariete. El marco de metal se astiló, la madera crujió, y el silencio de la mañana fue reemplazado por el estruendo de botas pesadas entrando al hogar. ¡Joa! Inspección inmediata, gritó un hombre al frente, con un chaleco táctico negro, arma visible y actitud militar. 3 hombres irrumpieron sin dudar. Iban uniformados como si fueran parte de una unidad especial, pero sin ninguna insignia oficial. Llevaban placas plásticas colgando del cuello con un logotipo mal impreso de la JOA, la Asociación de Propietarios del Vecindario. No eran policías, no presentaron órdenes judiciales, no se identificaron correctamente, solo entraron como si fueran dueños del lugar. Jason no se movió bruscamente, no alzó la voz. Lo observó todo con la precisión fría de alguien entrenado para situaciones extremas. Vio sus botas, sus movimientos, la forma en que sostenían el equipo. Reconoció de inmediato los errores. No seguían protocolos reales, y su lenguaje corporal revelaba más ego que entrenamiento. Uno de ellos, alto, fornido, con gafas de sol dentro de la casa, se acercó con firmeza. Tenemos reportes de que aquí se están violando normas de almacenamiento de la JOA, donde guarda las armas. Jason no respondió de inmediato. Su mente analizaba cada ángulo. No sentía miedo, sentía algo mucho más profundo, una mezcla de indignación y alerta. ¿Dónde está su orden judicial? Preguntó con voz controlada. No necesitamos orden. Somos parte del comité. La JOA tiene autoridad para inspeccionar residencias cuando hay sospechas. Era surrealista. La JOA, una organización creada para mantener jardines ordenados y controlar el color de las quercas, ahora se comportaba como si tuviera poder policial. Como si estuvieran ejecutando una redada legítima. Pero estos hombres no sabían a quién habían venido a intimidar. Jason Mills no solo conocía la ley. Era la ley. Y mientras los intrusos se movían por su casa como si nada, él ya había comenzado a preparar su respuesta. Una que no olvidarían jamás. Jason no se alteró. No hizo ningún movimiento que pudiera malinterpretarse. No reaccionó como alguien acorralado. Al contrario, se quedó de pie, en el centro del salón, con las manos abiertas, visibles, y una expresión serena, una calma peligrosa. En su interior, su entrenamiento hacía lo que debía. Observar, analizar, almacenar detalles, el tono de voz de los hombres, sus posiciones, que levaban en las cinturas, cómo se movían, todo. El que parecía el líder dio un paso al frente. Alto, musculoso, con la postura de alguien acostumbrado a imponer. En su chaleco pegado con velcro, se leía un nombre improvisado, Sergeant Rivers, nada más. Rivers se dirigió directamente a la sala, sin pedir permiso ni anunciar intención. Miró a su alrededor con ojos fríos, como si ya supiera lo que buscaba. Empieza por allí, ordenó al segundo, un hombre más joven que sacó una linterna y la encendió con un chasquido mecánico. Apuntó directamente al rincón donde Jason tenía su caja fuerte. El haz de luz rebotó sobre la superficie metálica. «Tienes equipamiento no autorizado para un residente», dijo Rivers, como si recitara una orden judicial que no existía. Además, hay reportes de que estás violando las normas de almacenamiento de la JOA. Esto es una intervención preventiva. El descaro era absoluto. Jason lo escuchó en silencio, procesando cada palabra. Lo que decían no tenía fundamento legal, pero el modo en que lo decían,
La seguridad en su voz daba a entender que lo habían hecho antes, que para ellos esto no era nuevo, era rutina. ¿Y su orden de cateo?, preguntó Jason en tono tranquilo, casi neutral, como si estuviera haciendo una pregunta técnica. Rivers ni siquiera dudó. No la necesitamos. La JOA tiene autoridad interna sobre las propiedades del vecindario. Silencio. Ese fue el verdadero choque. No el ruido de la puerta, no la entrada forzada. Esto, el momento en que Jason entendió que estos hombres no estaban fingiendo saber lo que hacían. Realmente lo creían. Creían tener autoridad. Creían estar por encima del Estado, de las leyes, de la Constitución. En su mente, ser parte de una asociación vecinal era lo mismo que ser parte de una unidad especial de seguridad. Usaban palabras como intervención y prevención, sin saber su peso legal, solo con la intención de intimidar. Jason notó que Duke, su perro, seguía acostado en la entrada del comedor, sin moverse, pero con las orejas en alto. Estaba alerta, esperando una señal. Uno de los hombres abrió un cajón sin permiso. Otro inspeccionó el refrigerador, como si buscara alguna prueba invisible. Jason contenía una tormenta detrás de sus ojos. Sabía que una sola palabra equivocada podía escalar la situación, pero también sabía que no podía dejar esto pasar. Estos hombres no eran simples curiosos. Estaban abusando de poder que no tenían. Y lo peor, había una estructura detrás. La JOA, una entidad pensada para coordinar servicios comunitarios, cortar césped, pintar líneas en el estacionamiento, había mutado en algo que pretendía ser una fuerza de control cuasi policial. Lo que antes era una simple junta vecinal, ahora caminaba por las casas armada, uniformada y con falsas insignias. No eran ladrones, ni vándalos, eran algo más peligroso, ciudadanos comunes convencidos de tener autoridad absoluta. Jason tragó saliva, no por miedo, por contención, porque en su cabeza algo ya se estaba activando, la lógica de un oficial, el protocolo mental del deber. Si ellos no sabían con quién se estaban metiendo, pronto lo descubrirían. Y no lo olvidarían jamás. Jason no los detuvo, no todavía. Los observó durante varios minutos, como si estudiara una especie peligrosa en su entorno natural. Sabía que cada segundo que pasaba era evidencia, y cada movimiento de ellos confirmaba lo que ya intuía. No eran improvisados, eran organizados. Uno de los hombres, el más joven del grupo, probablemente nuevo en este juego, parecía inquieto, miraba constantemente por las ventanas. En cambio, Rivers y el otro actuaban con confianza desbordante. Se comportaban como si estuvieran en su propio terreno, como si no pudiera pasarles nada. Esa seguridad, Jason la conocía bien, era la seguridad de alguien que ya lo ha hecho antes, y que jamás fue cuestionado. Mientras tanto, Jason memorizaba todo. Las placas plásticas que llevaban colgadas del cuello no tenían número de identificación, solo un diseño rudimentario, impreso en papel y plastificado, con un escudo ficticio y el nombre de la JOA. Algo que en cualquier corte habría sido calificado como ridículo, si no fuera tan peligroso. Los chalecos tácticos que portaban estaban limpios, sin logotipos oficiales, sin números de serie, comprados por internet seguramente. Lo mismo con los radios que llevaban sujetos a los hombros, sin conexión a ninguna frecuencia real, sin canal policial, sin llamada de respaldo. Todo era una puesta en escena, pero cuidadosamente armada, y eso lo hacía aún más inquietante. Jason comenzó a reconstruir lo que seguramente había sucedido muchas veces antes. Una denuncia anónima, una inspección especial, aprobada por un grupo interno de la JOA, y luego, esto. 3 hombres irrumpiendo en una casa, buscando intimidar, registrar sin permiso, aprovecharse del miedo o la ignorancia de los residentes. ¿Quién se quejó de mí?, preguntó Jason finalmente, fingiendo vulnerabilidad. No estamos autorizados a revelar nombres, respondió Rivers, sin mirarlo a los ojos. Pero ha habido más de una queja por materiales no declarados. Jason supo en ese instante que ni siquiera tenían una queja real. Era una fachada, una excusa. Tal vez no era contra él en específico. Quizás pensaban que su casa era solo una más en su lista. Que como otros se intimidaría, permitiría la inspección. Y nunca presentaría cargos por miedo o desconocimiento legal. Y probablemente, eso ya había funcionado con otros vecinos. Personas mayores. Familias que no sabían sus derechos. Inquilinos recién legados. Ciudadanos que asumieron que, si vienen con radios y chalecos, deben ser legítimos. Jason respiró hondo.
Recuerdo una conversación que tuvo años atrás con un veterano del departamento. El peor tipo de autoridad no es la que viene de arriba. Es la que se construye desde abajo, sin control, sin límite y con la certeza de impunidad. Y eso era exactamente lo que tenía delante. Una estructura improvisada de poder sin supervisión, alimentada por el silencio y la costumbre. Pero hoy, por fin, algo iba a cambiar. Porque esta vez entraron en la casa equivocada. Y aunque aún no lo sabían, su teatro estaba llegando al acto final. Jason mantuvo el rostro neutral, pero por dentro, cada fibra de su ser estaba lista, no solo como policía, sino como ciudadano, como padre, como alguien que no podía permitir que esto continuara un día más. Los dejó actuar un poco más, solo un poco. Lo suficiente para que cavaran su propia caída. El refrigerador se abrió con un crujido seco. Uno de los intrusos se asomó dentro como si estuviera en su propia casa, revisando estantes, moviendo envases, sin el más mínimo respeto. El otro ya había comenzado a hurgar en el escritorio personal de Jason, sacando carpetas, hojeando papeles privados, como si buscara algún tipo de evidencia inventada, y fue en ese instante, preciso, calculado, cuando Jason decidió que era suficiente. Con un movimiento suave, casi imperceptible, deslizó la mano al borde interior de su bolsillo trasero, donde un segundo teléfono permanecía oculto y encendido. Presionó 2 veces el botón lateral, activando una aplicación silenciosa que enviaba una alerta inmediata al centro de operaciones del departamento del sheriff. Una señal de emergencia, nivel máximo. En la pantalla no se encendió nada, ningún sonido, ninguna vibración, pero del otro lado, ya sabían. Un oficial estaba en peligro en su propia casa. Jason alzó la vista. Por primera vez en toda la escena, habló con firmeza real. Soy oficial de policía del condado de Clark. Les doy 5 segundos para identificarse como agentes legítimos o asumir las consecuencias de una intervención federal. Los 3 se detuvieron. Por un segundo, pareció que el aire mismo se volvió más denso. Rivers fue el primero en romper el silencio. Eso dicen todos los que esconden algo, dijo, con media sonrisa burlona en el rostro. Y entonces, Jason sintió como el verdadero odio comenzaba a formarse dentro de él, no por la amenaza, ni siquiera por la burla a su rango o autoridad, sino por lo que representaban, porque en ese momento no pensó en sí mismo. Pensó en la vecina de al lado, una mujer mayor que apenas hablaba inglés. En el joven inmigrante de 2 casas más abajo, que trabajaba doble turno para pagar la hipoteca. En la madre soltera del final de la calle que criaba a sus hijos con miedo a perderlo todo por cualquier error. Pensó en toda esa gente que jamás habría tenido cómo defenderse si 3 hombres como estos irrumpieran en sus casas, con palabras legales vacías, uniformes falsos y una voz lo suficientemente firme como para confundir. Y entonces la burla dejó de tener importancia. La situación dejó de ser personal. Se convirtió en algo más grande. Jason se irguió. Su mirada se endureció. Sabía que los verdaderos agentes ya venían en camino. Solo necesitaba mantener el control unos minutos más. Pero ahora su objetivo no era solo detenerlos. Era asegurarse de que nunca más pudieran hacerle esto a nadie. Última oportunidad. Dijo más despacio. Si tienen algo que decir a su favor, díganlo ahora. Pero ellos no lo hicieron. Siguieron en su teatro, sin entender que el escenario ya no era suyo. Afuera, a lo lejos, comenzaban a escucharse sirenas, y aunque ellos aún no lo sabían, el telón estaba por caer. Todo sucedió en cuestión de segundos. Jason no gritó, no dudó, no avisó, simplemente actuó. El que estaba más cerca, el mismo que había estado revisando su escritorio sin permiso, no alcanzó ni a girarse cuando Jason le atrapó la muñeca con un movimiento rápido y preciso. Fue una técnica limpia, entrenada durante años. Control del brazo, giro del cuerpo, desbalanceo. El intruso cayó al suelo con fuerza, sin posibilidad de reaccionar. Manos donde pueda verlas, ordenó Jason, mientras extraía las esposas del mismo hombre caído y se las colocaba él mismo con absoluta frialdad. La voz de Jason fue firme y profunda, sin necesidad de elevar el volumen. Fue su tono lo que activó a Duke, el perro que hasta entonces había observado en silencio. Se levantó como si entendiera cada palabra, corrió hacia la puerta trasera y se plantó justo delante, bloqueando la salida con el cuerpo tenso, mirada fija y una presencia que no dejaba dudas.
Nadie iba a pasar sin enfrentarse a él. Los otros dos hombres, Rivers incluido, se dieron cuenta al instante de que la esquena había cambiado de dueño. «Salgan de aquí», gritó uno, tirando el falso radio al suelo al intentar correr hacia la parte trasera. Pero ya era tarde. Desde el exterior comenzó a escucharse un sonido inconfundible: las sirenas. Primero una, luego otra. Patrullas acercándose rápidamente por la calle, neumáticos sobre el asfalto, motores apagándose de golpe. Jason no se movió. Estaba de pie en medio del salón, con uno de los intrusos esposado a sus pies, Duke asegurando la retaguardia, y la autoridad regresando por donde nunca debió haberse ido. Al suelo, manos arriba, gritaron las voces de los verdaderos agentes del sheriff, entrando con armas desenfundadas y entrenamiento real. La puerta principal, ya rota desde antes, se abrió de golpe una vez más, pero esta vez con propósito legal. Los hombres de la Hoa no opusieron resistencia. No tuvieron tiempo. Rivers intentó levantar las manos, pero un agente ya lo había inmovilizado. El tercero fue interceptado antes de cruzar la cocina. Todo terminó en menos de un minuto. Para los verdaderos oficiales, fue una intervención quirúrgica. Para Jason fue el momento exacto donde la justicia recuperó su lugar, pero lo que más le quedó grabado no fue la detención, fue la expresión en sus rostros. No miedo, sorpresa. Como si, hasta ese instante, realmente creyeran que todo lo que hacían era correcto. Como si nadie, jamás les hubiera dicho lo contrario. Pero esta vez, alguien sí lo hizo. Esta vez, golpearon la casa equivocada. 10 minutos después de la intervención, la esquena estaba completamente controlada. Los tres hombres, quienes minutos antes actuaban con absoluta autoridad, ahora estaban esposados, sentados por separado en la parte trasera de tres patrullas diferentes, con la mirada perdida y el sudor aún visible en sus frentes. Ya no gritaban, no discutían. Solo observaban en silencio cómo el mundo que habían construido comenzaba a derrumbarse, pieza por pieza. Los agentes del departamento del sheriff, bajo la supervisión del teniente Harris, realizaron los procedimientos sin margen de error: lectura de derechos, recolección de evidencia, fotografía de los objetos confiscados, inspección de los dispositivos electrónicos y documentación visual de la esquena. Jason, con el aplomo de quien ha estado en muchas operaciones, solo observaba. No intervino, ya no hacía falta. Ninguno tiene antecedentes penales, informó uno de los agentes, mirando su tableta con los datos preliminares. Pero el silencio fue interrumpido cuando se revisaron más a fondo sus perfiles. «Este de aquí», dijo Harris, señalando a uno de los arrestados, «es exmilitar, expulsado con deshonra hace 5 años por conducta agresiva durante un ejercicio. No es una ficha criminal, pero sí un historial preocupante». Jason asintió lentamente. Las piezas empezaban a encajar. Los otros dos, según registros del condado, eran miembros activos de la junta directiva de la Hoa local. 2 nombres conocidos en el vecindario, uno responsable de asuntos de seguridad interna, el otro encargado de inspecciones y cumplimiento. Lo más inquietante surgió al revisar sus teléfonos móviles. En ellos había carpetas enteras con fotos, videos y registros de lo que claramente eran otras intervenciones similares. Entradas a propiedades, inspecciones no autorizadas, notas con direcciones y anotaciones sobre infractores. No era la primera vez que lo hacían, murmuró Harris, hojeando las imágenes en la pantalla. Creen que podían imponer su propio orden. Jason no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirando la puerta destrozada de su casa y el rastro de desorden dejado por los supuestos inspectores. El daño físico era mínimo comparado con el daño moral, porque lo que se revelaba ahora no era simplemente un grupo de vecinos arrogantes. Era un sistema oculto, una estructura paralela construida en la sombra, alimentada por el miedo y la falta de vigilancia. Y lo más perturbador, muchos lo sabían, y lo habían dejado pasar. El teniente Harris creó el informe digital y se volvió hacia Jason. «Tendremos que revisar todos los archivos de esta Hoa. Lo que hay aquí puede ser más grande de lo que parece». Jason, aún de pie, cruzó los brazos con calma. «Sí», respondió, «mucho más grande». Las semanas siguientes no fueron silenciosas. Jason Mills, con uniforme oficial esta vez, se presentó ante la Fiscalía del Condado con un expediente completo: declaraciones, fotografías, grabaciones, transcripciones,
correos electrónicos interceptados y una línea de tiempo precisa de todo lo que había ocurrido desde aquella mañana en su casa. No era solo su palabra, era evidencia estructurada, verificada por peritos forenses y respaldada por decenas de testimonios vecinales que, poco a poco, comenzaron a salir del silencio. Mujeres mayores, padres solteros, inquilinos sin experiencia legal, personas que, durante meses o incluso años, habían sido víctimas de una presión constante por parte de la junta directiva de la JOA. La mayoría de los afectados pensaron que lo que ocurría era legal, o que simplemente no podían hacer nada al respecto. Algunos habían recibido cartas intimidantes por supuestas faltas al reglamento. Otros habían tenido que permitir inspecciones sin previo aviso bajo amenaza de sanciones económicas. Unos pocos incluso contaron que habían sido fotografiados dentro de sus propias casas, a través de ventanas o desde patios colindantes, siempre con la misma excusa: estamos haciendo cumplir las normas comunitarias. Pero detrás de ese lenguaje administrativo se esconde algo más, un sistema de control basado en el miedo, una red informal compuesta por ciertos miembros del comité, que actuaban como si tuvieran autoridad judicial. No respondían ante nadie, tomaban decisiones, ejecutaban intervenciones y nunca dejaban rastro legal. Usaban su posición dentro de la asociación para disfrazar lo que realmente hacían: acoso selectivo, extorsión pasiva y, en algunos casos, entrada ilegal a propiedades, y durante todo ese tiempo nadie los detuvo, porque la respuesta no era cómoda, porque nadie los enfrentó. La mayoría de las víctimas pensaba que estaban solas, que si hablaban serían expulsadas, sancionadas o, peor aún, ignoradas. Algunos habían intentado presentar quejas formales, pero los mismos acusados formaban parte del comité que debía revisarlas. Era un circuito cerrado, una especie de microgobierno sin control externo. La JOA, una estructura pensada para coordinar la limpieza de calles, el cuidado de jardines o la pintura de fachadas, se había transformado, en manos equivocadas, en un mecanismo de vigilancia opresivo. Jason, al exponer esto ante el gran jurado, no hablaba solo como víctima, hablaba como oficial, como testigo, como alguien que había visto lo que podía ocurrir cuando el poder, por pequeño que sea, se usa sin supervisión ni responsabilidad. Su testimonio fue claro, contundente y público. El fiscal del condado ordenó una auditoría completa de la asociación. Se congelaron fondos, se suspendieron reglamentos internos, se abrieron investigaciones formales contra varios miembros actuales y anteriores de la junta. Y por primera vez en años, los vecinos sintieron que alguien había roto el ciclo, porque hasta ese día, todos pensaban que simplemente no había salida, que esas normas eran parte de vivir allí, que no se podía cuestionar, pero ahora sabían la verdad. El sistema no falló por accidente, falló porque nadie se atrevió a enfrentarlo. Hasta ahora, el juicio no se alargó, no fue necesario, la verdad ya estaba sobre la mesa. Las pruebas eran abrumadoras, grabaciones del allanamiento, mensajes de texto extraídos de los teléfonos incautados, registros de actividades de la JOA, testimonios de residentes y declaraciones firmadas por quienes, durante años, habían vivido en silencio bajo la presión de un poder malentendido. En la sala del tribunal, todo fue claro. La defensa apenas pudo argumentar. El propio juez lo dijo en voz alta: no estamos ante una simple infracción vecinal. Estamos ante una manipulación organizada de autoridad que atentó contra derechos fundamentales. Los tres acusados escucharon la sentencia en completo silencio. Sus abogados intentaron negociar, apelando al desconocimiento, al supuesto deseo de proteger la comunidad. Pero las acciones hablaban más fuerte. Habían irrumpido sin permiso, portaban material táctico no regulado, y durante meses, o años, utilizaron su rol en la JOA como escudo para ejercer presión ilegal. Fueron condenados por usurpación de autoridad, allanamiento de morada, posesión y uso de equipos tácticos sin certificación. Recibieron penas de prisión efectiva, con la agravante de haberse organizado para operar como grupo paramunicipal sin jurisdicción. La reacción pública fue inmediata. Los medios locales cubrieron el caso en profundidad. Lo que había comenzado como un incidente inusual en un vecindario tranquilo pasó a ser un ejemplo contundente de lo que ocurre cuando la supervisión cívica desaparece. Pero la historia no terminó en el juzgado. El verdadero cambio ocurrió en las calles. La JOA, esa estructura que había sido utilizada como herramienta de control,
fue intervenida formalmente por el Estado. Una comisión especial fue designada para revisar sus estatutos, protocolos internos y prácticas administrativas. Se anuló el reglamento aprobado en los últimos 5 años por considerarse arbitrario y antidemocrático. Se organizaron nuevas elecciones, esta vez supervisadas por un comité externo del condado y con participación obligatoria de todos los propietarios. Además, se implementaron reformas profundas, transparencia total. Todas las reuniones de la Junta serían grabadas y publicadas en línea. Auditorías semestrales, para evitar desvíos financieros o decisiones unilaterales. Límite de poder. Ningún miembro del comité podría actuar sin aprobación escrita del conjunto vecinal. Asesoría legal obligatoria, para que cada acción o multa emitida tuviera un respaldo legal claro. Por primera vez, los vecinos empezaron a sentir que recuperaban el control real sobre su entorno. Y por primera vez, muchos entendieron que la participación comunitaria no era un favor, sino una responsabilidad. El nombre de Jason Mills no apareció en titulares grandilocuentes ni en entrevistas sensacionalistas, pero su historia sí fue recogida por los medios locales, en forma de reportaje especial sobre civismo y liderazgo. Lo llamaron el oficial que hizo lo correcto, incluso cuando estaba solo, no por ser policía, sino por no mirar hacia otro lado. Por tener el coraje de hacer una pregunta que todos evitaban. ¿Quién vigila a quienes dicen estar vigilando? Con el tiempo, Jason volvió a su rutina. Arregló su puerta, restauró su escritorio, volvió a caminar por el vecindario con Duke. Muchos lo saludaban con respeto. Algunos se disculparon por haber guardado silencio. Otros simplemente asentían con la mirada, como quien reconoce a quien hizo lo que ellos no se atrevieron. Y aunque él no buscaba reconocimiento, sabía que algo había cambiado. Ya no era solo su casa la que estaba a salvo. Era el vecindario entero. Y aunque la justicia no podía borrar lo que pasó, sí había logrado algo esencial, que nunca más se repitiera. Jason no habló con periodistas. No buscó cámaras. Ni quiso atención. Rechazó entrevistas. Ignoró llamadas de medios y nunca respondió a los correos que le pedían su versión de los hechos. Para él, la historia ya estaba completa. El deber estaba cumplido. No necesitaba explicarlo. Lo importante no era ser escuchado, era que, por fin, todo estuviera en orden. Volvió a casa en silencio, como lo había hecho cientos de veces antes, pero esta vez el trayecto se sentía diferente. Había algo en el aire, no era alegría ni orgullo. Era algo más profundo, una calma que no había sentido en semanas. La puerta aún mostraba cicatrices de aquel día, astilas visibles, marcas metálicas en el marco. No las mandó a cubrir de inmediato, las reparó él mismo, con herramientas simples, sin prisa. Como quien restaura no solo la entrada de su casa, sino también el equilibrio perdido. Duke, su inseparable compañero, se sentó a su lado mientras trabajaba, sin ladrar, sin moverse, solo observando, como si también entendiera que algo había cambiado. Terminó de colocar el último tornillo, cerró con suavidad, probó la cerradura. Todo volvió a sonar como debía, silencioso, firme, seguro. Luego preparó café, el mismo que siempre tomaba, a la misma hora. Pero esta vez el aroma parecía distinto. No era la bebida, era el contexto. Por fin podía saborearla sin tener que estar atento a cada ruido fuera de lugar, sin vigilar la sombra de cada coche que pasaba frente a su casa. Se sentó en la cocina, con Duke echado a sus pies, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que el silencio llenara el espacio. No pensó en cargos ni en juicios. No repasó lo que pudo haber salido mal. Solo cerró los ojos unos segundos, respiró hondo, y entendió que ese momento, tranquilo, común, casi invisible, era su verdadera victoria. Porque al final, no se trataba de castigar a nadie, ni siquiera de ganar. Se trataba de restaurar algo esencial, la confianza en que tu hogar, tu espacio, tu vida, están protegidos, y esa noche, cuando apagó las luces, no sintió la necesidad de verificar 2 veces las cerraduras. No se levantó por ruidos imaginarios. No sonó con pasillos oscuros ni con amenazas disfrazadas de normas. Solo durmió, profundo, sereno, completo. Y aunque el resto de la ciudad nunca sabría cuán cerca había estado del peligro, Jason sí lo sabía. Y esa verdad, junto con todo lo que hizo para enfrentarla, fue más que suficiente. Porque esa noche, la justicia no solo ganó en silencio, y ganó para todos.